Bueno, don José y Blandón, un día en el que nos toca volver al presente. ¿Y qué presente? ¿Y qué presente, hombre? Buenos días, Fernando. Feliz Día de Reyes. Feliz Día de Reyes. Un día importante, sobre todo en aquellos países donde antes los regalos se entregaban. Se entregaban el día como hoy. ¿Sí? Yo estoy en Puerto Rico y en Puerto Rico el Día del Reyes era el día en que se entregaban los regalos. Bueno, en España, en Argentina, pues era el día que era el día que venían los regalos porque venía el día de la Epifanía. Bueno, vamos a lo que es noticia local y lo que va a ser historia. Aquí la acababa hace unos minutos, escuchaba. Mientras nosotros estamos aquí en Dimes y Diretes, el señor electo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ayer, en una abierta violación A todo, a las normas internacionales de libre comercio, tratados, acuerdos, lo que sea, amenaza a la Toyota por instalarse en Baja California, que es parte de México, y le dice que si se instalan ahí van a tener que pagar una tasa altísima de impuestos sobre frontera. Y esta es la segunda amenaza que hace a empresas que se localizan en México, contrario al espíritu de los teóricos del neoliberalismo, que nos vendieron aquello como que era la gran cosa. Bueno, el señor Trump, el lanzanriste, ha atacado al corazón del libre mercado. Si tú entras, te incremento los impuestos, que es lo que quiere decir las tarifas, ¿no? Porque las tarifas es impuestos de introducción. Entonces esto ha planteado un problema global. ¿Por qué nosotros vamos a aceptar la discusión de que es inamovible lo que se acordó con los OMC y los tratados de libre comercio? Si este señor ya se ha pasado No por la tolerancia. Pues. por donde le da la gana estos tratados. Esto es un problema serio y fíjense que nosotros que le ganamos a Colombia, en la OMC, Colombia se ha pasado por donde le da la gana también las decisiones de la OMC. Entonces eso lo voy a tener ahí para que usted lo tenga en mente. Hay una corriente que impulsa el principal país que abanderó esta lucha que se llamó el libre comercio y que nos obligó a firmar y a aceptar lo que se conoce como el consenso de Washington, en donde la mayoría de nuestros países en nuestro continente tuvieron que deshacerse de las empresas, públicas, sobre todo telefónicas y de electricidad, para quedar en manos privadas. Y que además tuvimos que abrir nuestras fronteras para que ellos invirtieran en nuestro país. Y fíjese el caso de México, que el señor Trump habla y que creo que desconoce lo que ha pasado en México y en Chile con esa apertura inmensa. ¿Cuál ha sido el resultado más importante para México de esta apertura y para Chile? La destrucción del sector de la agricultura y de los Estados Unidos mexicanos. La situación del agricultor, el productor agropecuario en México, es parecida a la que tiene Panamá, solo que allá es mucho mayor, porque es un país mucho más grande, la destrucción que ha tenido ese sector. Entonces ahora viene un replanteamiento sobre todas estas cosas que va a tomar velocidad a partir de las próximas semanas, cuando tome posición. Cuando se firma el TLC de América del Norte, pues México iba a convertirse exactamente en eso, en el proveedor de mano de obra barata para la zona industrial, a costa exactamente de todo su mercado agrícola. Y Canadá, bueno, que tiene una situación muy sui generis, un país muy grande, con muy poca población, pues se convertiría en una especie de dador de servicios. Pero al hacer esto que está diciendo el señor Trump, ¿Se rompió? Se rompe, pero es que lo extraño es que se rompe encima con el añadido de que tú quieres no solamente cerrar fronteras para mercancías, sino también cerrar fronteras para población. Porque al fin y al cabo, ¿qué ha ocurrido en Europa? Pues ahora cuando se ha extendido hacia el este, pues las fábricas se han ido hacia el este y con ella la población también se ha ido hacia los lugares donde están las fábricas y los salarios más bajos. Claro. Cosa que no debe ocurrir con el señor Trump. Pero todo esto se está dando en el debate, mientras nosotros aquí seguimos en broncas Pueblerinas. Muy pueblerinas, para darle con... Pero una cosa importante sucedió en el día de ayer. Y quiero rescatarlo para introducirle nuevamente este tema de Trump. Y fíjese lo que le voy a decir. Este poder hegemónico de los Estados Unidos está siendo retado en muchas partes del mundo. Ya. Cojo un ejemplo en Siria.
los Estados Unidos liderizó durante casi 1 año y medio una coalición que tenía como objetivo no liquidar a la llamada el Daesh, o lo que llama Estado Islámico, sino derrocar al presidente de Siria. Ese era su objetivo político. Como consecuencia de eso le dio apoyo a todos los grupos, incluyendo al Estado Islámico. Y lo armó. Y se ha formado un desastre en Siria. Más de 500.000 de personas han muerto. Porque aquí la guerra, no se crean que es guerra y que las bombas discriminan y que a ti sí, a ti no. No, no. Cuando cae la bomba mata a todo el mundo. Sin embargo, en una nueva correlación de fuerzas que surge en la región, esta nueva alianza de Turquía con Rusia y con Siria. Y China. ¿No? Y China, pero particularmente en la guerra. Esta triple alianza, en menos de 1 mes y medio, le ha aceptado golpes formidables al Estado Islámico, prácticamente sacándolo de su reducto más importante y replantea un problema de negociación con las fuerzas interesadas en la democracia, si se puede hablar de democracia en estos países, en un proceso de transformación política, para ser más exacto, en Siria. Y quedó los Estados Unidos rezagados y al descubierto de lo que estaba sucediendo en Siria. Fíjense lo que le está pasando a los Estados Unidos, y ahora viene un señor Trump con una posición muy radical con respecto a los tratados de libre comercio, mientras ellos nos exigen a nosotros cumplimientos de acuerdos que ellos no cumplen. Y voy al caso que quizás tomó la atención de todo el mundo en el día de ayer, y voy a decirle algunas informaciones para que compartamos y podamos entonces tener más base para el análisis que le voy a hacer. La primera cosa que quiero que recuerde siempre es que un argumento pesa independientemente de quién se lo emita. Puede ser su enemigo más grande, Fernando, que le dé un argumento. Usted debe valorar el argumento por su propio peso. Pero una información sí depende de quién se la dé. Porque siempre la información tiene un sesgo, que es el objetivo de quien la da. Claro. ¿No? Y siempre, si usted sabe quitarle el sesgo, entonces usted puede usar la información. Entonces, aquí en Panamá ha sucedido un evento que ha levantado la conciencia nacional, que es el problema de la confrontación de los Estados Unidos con empresarios panameños, y particularmente en este caso de la Estrella de Panamá y El Siglo. Esa confrontación revivió en el panameño una razón superior para sobreponerse a las diferencias y actuar como un solo mazo frente a la defensa de la Estrella de Panamá y El Siglo. Entonces la primera cosa que debo reconocer y debo expresar es mi más profundo agradecimiento desde el fondo de mi corazón a los trabajadores de este grupo de la Estrella de Panamá y El Siglo por la valentía en defender un principio, no solamente el principio de la libre expresión, sino el principio de la soberanía nacional y de la dignidad. Mi respeto a esos trabajadores, hombres y mujeres, que con firmeza nos llenaron de una nueva esperanza y que con el caminar de su lucha unificaron muchas intelectuales y muchas fuerzas que andan desperdigadas en este país. Es un elemento que quiero destacar como cosa importante. También quiero destacar que si no hubiera sido por la presión organizada de todos los periodistas, comunicadores, la intelectualidad panameña, la empresa privada nacional, los trabajadores, que acuerpamos esa lucha, los Estados Unidos no hubiera cedido. Porque ante las flamantes declaraciones que todavía continúa el embajador de los Estados Unidos haciendo en nuestro país, sin que ninguna autoridad le llame la atención. Y yo creo que ya es hora, señora Canciller de la República, que usted llame al embajador de los Estados Unidos y le llame la atención por inmiscuirse en los asuntos internos de esta nación de la forma como lo está haciendo. Yo creo que ya es hora, hace tiempo yo lo hubiera hecho, yo creo que ya es hora que usted ponga a este señor a respetar los acuerdos diplomáticos a los cuales él se debe. Si yo soy embajador de los Estados Unidos, yo no puedo estar en estas cosas que él hace aquí. Y el mundo nos está mirando. Acuérdense que todo lo que diga el señor embajador sale en las redes sociales a nivel mundial. Y fue esa presión de los panameños y panameñas que lo obligó a retroceder. ¿Usted recuerda hace una semana lo que él decía? No, esto se acabó y no hay más prórroga. Eso decía el embajador.
Yo pensé que él hoy iba a renunciar. Yo lo había renunciado. Si ya tu teoría se acabó. Pero debo reconocer también que hasta la mañana de ayer no iba a haber prórroga. Y fue una valiente intervención, fíjese lo que le voy a decir, fue una valiente intervención del presidente de la República, Juan Carlos Varela, que en la mañana de ayer, a través de sus llamadas a diferentes fuerzas de los Estados Unidos, le habló con claridad y firmeza y les exigió que él necesitaba y quería una prórroga para esta. No podía cerrar los periódicos. Quiero entonces reconocer el esfuerzo que ayer el presidente de la República de Panamá hizo. Y le estoy dando información precisa de cómo esto se dio. Esto es para reconocer, porque no podemos estar aquí echándole la culpa a todo el mundo. Yo creo que el presidente Juan Carlos Varela, ayer, como decíamos en Chitré, se paró fino. Se paró bonito, como decía en Chitré, frente a esta prepotencia de los Estados Unidos. Ayer mismo, entonces reconozco ese trabajo y reconozco también que esto abrió un nuevo espacio para la discusión. Ahora, ¿qué fue lo que nos dio los Estados Unidos en realidad? Como ellos estaban atrapados en un callejón sin salida, con la teoría que incluso vi a la canciller de la República de Panamá diciendo que ahora todo está en manos de la Junta Directiva. Insistiendo en la venta. Es la tesis de la embajada norteamericana. Tesis que yo rechazo. Aquí la única salida para la estrella de Panamá y el siglo es que los Estados Unidos saque de la lista Clinton a esos periódicos. Y la embajada saca un comunicado diciendo que ellos respetan la libertad de expresión. Si yo creo que en los Estados Unidos se respeta la libertad de expresión allá. Allá. ¿Por qué existe la lista Clinton? La lista Clinton no se le aplica a los ciudadanos norteamericanos para juzgarlos a ellos, sino que se le prohíbe a ellos, a los ciudadanos norteamericanos, hacer negocios o empresas norteamericanas con algunas personas que ellos sospechen. Y la sospecha es una cosa subjetiva. Y el señor embajador, como no es abogado, ni tampoco defensor de los derechos humanos, actúa políticamente justificando la sospecha como un instrumento para violar los derechos ciudadanos de otros extranjeros. Porque esto no se le viola a los Estados Unidos, a los norteamericanos. Es imposible que sea. Esto los Estados Unidos no se lo haría a nadie. Fíjese lo que pasa en los Estados Unidos hoy. Hay una foto donde aparece el señor presidente electo de los Estados Unidos, Trump, allá en Palm Beach, no me acuerdo de qué lugar, Palm Springs, no me acuerdo dónde, celebrando el Año Nuevo, una foto con un tipo, un señor, un personaje, que está acusado de ser traficante de obras de arte. El presidente electo de los Estados Unidos, ahora yo puedo tener la sospecha de que él trafica en arte y por eso yo lo voy a incluir en la lista Blandón. Imagínense qué clase de torpeza tendría yo que hacer para hacer esas cosas. ¿Cómo yo voy a asumir que porque yo tengo una sospecha el señor Trump es culpable de estar traficando con obras de arte? ¿Y por qué el señor Walker no tiene un indictment en los Estados Unidos, un llamamiento a juicio? Porque los Estados Unidos carece de pruebas legítimas que tengan valor jurídico, es decir, evidencias claras y no evidencias de inteligencia tomadas al azar o tomadas de fuentes de inteligencia con una intención política. Por eso él no tiene un indictment, cosa que sí tiene Nidal Wackett, pero Abdul Wackett no tiene indictment en los Estados Unidos. Esa es la simple realidad. Entonces el señor embajador sigue diciendo que sí, nosotros tenemos sospechas, pero yo tengo sospechas de los Estados Unidos de haber cometido un genocidio en Siria, por eso lo voy a llevar a los derechos humanos. Hay mucha intelectualidad norteamericana que rechaza esto. Y le quiero decir a la primera dama de la República que sí hay. En la lista Clinton se han incluido gente inocente. Que después han sido, nos equivocamos, el nombre estaba equivocado, pero ya el daño estaba hecho. Pues. Y esa intención de la lista Clinton es un instrumento de lucha extrajudicial que tiene los Estados Unidos para apretar en un supuesto marco jurídico que no existe como tal.
Entonces, ¿qué hizo los Estados Unidos ayer? Ante la presión de la población panameña y la presión del presidente de la República, entonces concedió una licencia tipo B, porque no es la misma licencia A que le dieron anteriormente. La tipo B tiene una restricción. Y si usted quiere saber de estas cosas, métase a la oficina esa OFAC y ahí le dicen qué es licencia A, quién sabe esto que yo le estoy diciendo es cosa disponible, ¿no? Cosa que no habla el embajador ni habla nadie, pero la licencia tipo B, ¿qué es lo que es? Es un epitafio, ¿cómo se llama eso? Sí, ya es una letanía final. Usted tiene 6 meses para morirse, porque establece la tipo B. Es la final. Es la final. Ya después de esta, tú No tienes hay que haber. prórroga. Entonces, por eso que la embajada ha tirado la línea de que esto está en manos del señor Vázquez. Señor embajador, respeta a la República de Panamá. Esto no es un problema del señor Vázquez. Esto es un problema que ustedes crearon y que ustedes tienen que resolver. Por eso yo no compro la línea de la embajada de los Estados Unidos en Panamá. Y no me gusta que funcionarios panameños estén repitiendo que esto depende de que si yo quiero vender. Yo le quiero decir, la libre empresa, yo le pongo un revólver a usted y digo, Fernando, véndame la emisora, ¿sí o no? Pues. Sí, ya, pues. Entonces usted me la vende, eso. Pero es que eso depende de usted, no de mí. Que yo lo mate, ¿no? Depende de que usted me firme. Eso se llama coacción. Y es evidente que se le ha metido entre ceja y ceja al embajador que él va a ser el vaquero que va a cerrar esto y que él viene aquí a darnos cátedra. Hombre, si usted quiere dar cátedra de ética y de moral, váyase a su país y milite en los movimientos de derechos humanos de los Estados Unidos, que ven violentados a diario sus derechos. Esa gran población norteamericana negra, afroantillana, afroamericana, que es humillada, y esa gran población latina, que es discriminada en los Estados Unidos. Vaya a defender esos derechos allá. Yo quisiera escucharlo a usted, ¿qué piensa usted de esta decisión del señor Trump? De estar amenazando a la Toyota. ¿Por qué nuestra canciller no llama al embajador y le dicen acá, ya déjate hablando cosas y metete en este asunto? Nosotros tuvimos embajadores aquí a que teníamos que llamar. Y creo que ayer el presidente, que hizo un gesto que yo valoro, y creo que ese gesto estaba también enmarcado en la nueva situación que se generó con la Estrella de Panamá, porque nosotros no teníamos hace tiempo, después del canal, un caso que uniera a la nación. Yo le estaba diciendo al embajador hace días, a través de estos micrófonos, que él está haciendo la unidad de este país cada vez que él sale en la televisión, con su prepotencia, su risa, su sarcasmo, ¿no? Burlándose de los panameños, diciendo, no, que yo soy papá. Ya yo estoy preocupado, mañana voy a Philly a comprar y mañana voy cuando ya vendan allá, voy a tomar posesión como buen marín que es, ya tomar posesión de lo que yo acabo de conquistar. Vea, señor embajador, este pueblo los derrotó a ustedes en lo que ustedes creían que era perpetuidad, que era el Canal de Panamá. Yo no tengo la menor duda que lo vamos a derrotar. Pero fíjese lo que le voy a decir al embajador. Usted fue derrotado ayer. Y fue derrotado por la valentía de los trabajadores del Grupo GESA y de la valentía de los panameños que nos unimos para defenderlos. Y por la valentía del presidente de la República ayer, que habló con firmeza. Y usted ahora lograron allá en los Estados Unidos mandando 6 meses más. Ahora esos 6 meses son importantes. ¿Y sabe por qué son importantes esos 6 meses? Porque esos meses terminan en julio 13, por allá, del 17. ¿Usted sabe lo que va a pasar en los próximos 6 meses, señor embajador? El desmadre que va a armar su presidente. Entonces nuevas fuerzas, nuevas correlaciones van a surgir. Nuevos escenarios se van a crear. Ese México que están agrediendo hoy, que ayer se rebeló por el incremento del alza del combustible, alza que tenemos aquí nosotros, pero no en las proporciones que tiene México. Que ayer se tomaron pueblos. Un policía muerto, 600 detenidos. ¿No? Ese México que ustedes están agrediendo se va a levantar, ¿no? Y como decía Martí, ese norte revuelto y brutal que se levanta hoy está levantando expectativas malas. Entonces yo no estoy a favor de una confrontación con los Estados Unidos, yo al contrario. Sí. Yo creo que nosotros debemos tener excelentes relaciones con los Estados Unidos, pero para ello pasa porque no tengamos el embajador que tenemos aquí de ellos.
Entonces, señor embajador, usted va a ver que en los próximos meses la confrontación de ustedes interna en el Senado de su propio país, en donde ya el presidente anuncia la eliminación del Obamacare, que va a dejar millones de norteamericanos sin seguro. Y donde en los Estados Unidos, si usted no tiene un seguro, se mueren en los hospitales. Yo lo quisiera usted ver defendiendo su país. Dejen a nosotros defender y hacer a nuestro país. Bueno, esa lucha comienza el 21 de enero en su país. Y el Senado se va a polarizar. El Senado, que tiene una parte republicana que hoy exige que se investigue a Rusia, mientras el señor presidente, amigo de Putin, dice que hay que mejorar las relaciones con Rusia, pero que hay que atacar a China popular. Entonces, en ese mundo de conflictos internacionales, la República de Panamá, que goza de una gran experiencia en enfrentar este tipo de situaciones, debe actuar de la siguiente manera. Nosotros debemos mantener en vivo la pelea por la estrella de Panamá y el siglo. Todas las fuerzas políticas del país, partidos políticos, deben abandonar esas peleas idiotas de confrontaciones individuales, ¿no? De que si tú me dijiste basura, yo soy basura. Yo puedo decir a ti basura y no sé basura, pues. El basurero recoge la basura, pero no es basura, pues. Vamos, qué tontería, pues. Mira qué tontería estamos discutiendo. Todas las fuerzas políticas de este país, todas las fuerzas empresariales deben pensar con claridad que requerimos de unidad para enfrentar con inteligencia, con capacidad, con unidad, los ataques mortales que pueden venir sin saber de nosotros de dónde viene. Y aquí es importante el gobierno, es importante el sector privado, es importante la masa trabajadora, los medios de comunicación, los partidos políticos y la sociedad organizada. Y no los grupitos que aspiran a ser partidos, como el caso de Movín, por ejemplo. Yo creo que Movín deberá pasar de su pequeñez de mirar lo que está ocurriendo a mirar el macromundo. Ayer vi una carta, anteayer una carta de Movín solicitándole al Tribunal Electoral que divulgara las donaciones. Entonces yo me pregunto, ahí no hay ningún abogado en ese grupo que le pueda decir a ellos lo que dice la ley. La ley, señores de Movín, establece que el Tribunal Electoral no puede divulgar las donaciones de ninguna campaña. Solo se la puede entregar a las autoridades cuando hay una investigación. Eso dice la ley. Si el Tribunal Electoral hace lo contrario y viola la ley, y un funcionario público, señores de Movín, solo puede hacer lo que la ley le dice. Y ustedes deben saber eso. Eso es derecho. Pero ustedes quieren pasar por encima de los derechos de la ley y ustedes sabían que estaban violando la ley, pero intentan violar la ley. ¿Por qué no le piden a los Estados Unidos que saquen a ese del Clinton? ¿Por qué no le pide al embajador de los Estados Unidos que nos respete? Porque él sí está violando la soberanía panameña. A ver. Entonces, yo creo que es importante que este accionar de ayer, porque en las últimas horas fue que esto se logró, esto se vino a resolver como a las 11, 10 y media de la mañana. Ya Estrella de Panamá estaba tomando vapor, todo eso. Le hizo, porque todas las publicaciones que se hacen en Panamá se registran en los Estados Unidos. Y ahora más, la prensa internacional estaba recogiendo lo que estaba pasando en Panamá. Entonces, creo que toda esta acción es importante que la analicemos. Y yo no he visto a los partidos políticos mirando estas cosas con objetividad. Y aquí se crea un nuevo escenario. Fíjense lo que le voy a decir. Este caso debe ser aprovechado también. Y esta nueva posición del señor Trump, en la que yo comparto conceptualmente algunas de las cosas que él está diciendo, no la forma como él hace. Pero yo creo que nosotros tenemos que revisar los tratados de libre comercio. Y ya ha llegado el momento que la Asamblea Nacional, en vez de estar discutiendo idioteces, se siente a mirar y a revisar los tratados de libre comercio para cambiar aquellas cláusulas en donde la apertura podría liquidar
sectores importantes como el porcino, pero le hace daño al sector avícola. Ya ha llegado el momento de poner las restricciones sanitarias como elemento importante de la salud pública, porque se creó esa UPA con el exclusivo propósito de facilitar las importaciones, no importa que vinieran pollos aquí de baja calidad o con problemas de salud pública. Ya es hora que la Asamblea retome estas legislaciones y a tono con lo que está planteando la señora ministra de Inglaterra y el señor presidente de los Estados Unidos. Nosotros también modificamos nuestra y así como Colombia se burla de la OMS, ¿por qué nosotros no podemos ajustar nuestras posiciones? Porque si a alguien le interesa el libre comercio es a nosotros. Nosotros somos una sociedad abierta en servicio. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer ahora mismo es enfrentar a este ataque de los Estados Unidos con firmeza. Y por eso valoro todo el esfuerzo. Fíjense que yo no escatimo en reconocer, porque en la lucha por la consolidación de un Estado nacional, todos tenemos que aportar. Los antipanameños, por suerte, son pocos. Ya ese concepto antes de los Sonian ha sido eliminado cuando eliminamos el colonialismo, pero el sentido anticolonial está en este país, cosas que el embajador de los Estados Unidos desconoce, como buen marín que es, ¿no? Él cree que solamente el tumbar de las armas y de su poder nuclear y de su fortaleza nos hace a nosotros sentir pequeños. Yo le quería decir al embajador que yo tengo muy buenos amigos en los Estados Unidos, estudiados en la Universidad de los Estados Unidos, y yo me entiendo con los Estados Unidos de a tú a tú. Yo no tengo mentalidad de waiter, señor embajador. Y no tengo ningún temor en decirle a usted que usted está irrespetando este país y deje de irrespetar al país. Vaya a militar allá en su país donde sí lo necesitan. Y mi solidaridad con el pueblo de los Estados Unidos. En un momento difícil para los Estados Unidos, ellos pueden contar con la solidaridad de este humilde ciudadano de este país. De manera que yo quiero decirles a ustedes, yo hacía tiempo que no veía un hilo conductor, una bujía que levantara el concepto de la dignidad, porque la política en Panamá ha quedado en el clientelismo tan vulgar, de que si yo te doy una estufa, tú votas por mí, si yo te doy un celular, tú votas por mí, que si te doy $100, que si te doy una bequita. Y hemos sacrificado los principios por el material, ese consumismo salvaje a que nos metieron. Bueno, un grupito de trabajadores, digo grupito por lo pequeño, de trabajadores, nos devolvió la grandeza del alma de la patria. Y en esa grandeza, muchos esfuerzos se hicieron. No solamente por ellos, por todos nosotros, por el propio presidente que le cuento. Y no seamos mezquinos en reconocer. Ahora, la tesis que ha lanzado la embajada de que esto queda en manos y que hay que tener el desprendimiento del señor Vázquez. Si yo fuera el señor Vázquez, yo no tuviera ningún desprendimiento de nada, hombre. Dígame usted, si yo lo meto a usted preso, como hay gente aquí presa, y no le digo de por qué lo estoy poniendo preso, porque yo sospecho que usted es un narcotraficante, porque antes, fíjese lo que hacían los Estados Unidos, cuando yo salí a estudiar, por allá por el principio de los años 60, tú tienes que firmar en la embajada de los Estados Unidos una declaración que decía que tú no eras comunista. La lista negra. Y cuando llegabas a los Estados Unidos no te ponían ni blanco ni negro, te ponían a nosotros West Indian. Es los Estados Unidos que yo estoy hablando. Ahora basta que el señor embajador diga de cualquier norteamericano, porque si lo dice un panameño de un norte, no hay que probarlo. Si yo agarro un ciudadano de los Estados Unidos aquí bajo sospecha de, los Estados Unidos lo pide de una vez. ¿Así? Porque ellos aplican la teoría de que ellos tienen la razón de la fuerza, no la fuerza de la razón. Entonces, ahora basta que yo diga que, tú sabes una cosa, ese blandón que está hablando por ahí, ese blandón está lavando dinero. Bueno, ahora, antes el ser comunista era malo, antes el ser homosexual era un estigma, ya no, ya eso está de moda. Ahora es ser lavador de dinero. Porque te aplican lista Clinton, lista gris, lista verde, lista amarilla. Entonces, todo este poder extraterritorial, antidemocrático, y que conspira contra las leyes y las democracias internas, tiene la intención política de someter
a una dominación salvaje a nuestros países. Es por eso que yo destaco en la mañana de hoy, Día de Reyes, primera semana, el esfuerzo que la nación panameña ha hecho. Y termino diciéndote, Fernando, me siento orgulloso de lo que ha ocurrido en el día de ayer. Le reconozco a todos los actores y actoras de esta nueva etapa que vive la nación. Y preparémonos para dar la batalla de aquí al 13 de julio. Y en el camino le pido enfáticamente al gobierno que cite al embajador norteamericano al despacho de la canciller y le lea la cartilla para que nos respete. Si no, lo citamos nosotros a las calles de nuestro país. Que no se diga más.